Buenas tardes, hermanos. Les saludamos cariñosamente en el nombre del Señor, esperando que en este estudio bíblico, ¿cierto?, nos encontremos con el mensaje de la palabra del Señor que es necesario para nuestra vida, para que fortalezca nuestra fe, nos permita tener convicciones sólidas de nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra. Antes de comenzar, debemos considerar que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y dice allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo que es útil para enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Por lo tanto, el hombre de Dios, el que ha creído en el nombre de Cristo Jesús, debe conocer las Escrituras. Debe manejar los contenidos de la Escritura, porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo las que nos limpian y las que dan testimonio, ¿cierto?, de su obra redentora. El corazón mismo del Evangelio es la obra de Cristo y ella es revelada en las Escrituras. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe considerar con seriedad, con gravedad, lo que dice la Escritura para que mientras nos toque vivir, andar en esta tierra, ¿cierto? Podamos considerar siempre al Señor antes de cualquier decisión que tengamos que tomar, sin importar qué tan grande sea la decisión que tomemos, ¿ya? Debemos siempre considerar al Señor. A veces cuando llegan dudas, temores, ¿cierto?, a nuestra vida, inseguridad, podemos siempre tomarnos del testimonio que nos muestra la palabra del Señor acerca del poder de Cristo, su obra transformadora en nuestra vida. El poder de Cristo Jesús obrando en nosotros para que creamos en Él y para que tengamos vidas victoriosas sobre el pecado, tengamos vidas santas que agraden al Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos ahora a leer lo que aparece aquí en el texto del Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 12 y vamos a dar lectura del 37 al 50. Yo voy a leer y en este texto vamos a descubrir, ¿cierto?, que aparece aquí descrita la causa de la incredulidad de las personas. Luego se nos muestran algunos creyentes silenciosos que amaron más la gloria de este mundo. El Señor les expresa, ¿cierto?, cuál es el verdadero evangelio, sus características y por último, cuál va a ser la condenación para todos aquellos que no creen en Cristo Jesús como su Salvador. Dice así este texto, leámoslo, está en la pantalla. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún los príncipes y muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén. Bendito sea nuestro Señor, bendita sea su palabra. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, continuamos ante su presencia dándole gracias por este día de vida que usted nos da. Le agradecemos también, Señor, la oportunidad que tenemos de aprender de su palabra. Confesamos nuestros pecados, Señor, y que somos indignos, merecedores de su misericordia, de su gracia, Señor. Es por eso que rogamos que usted nos perdone, que en su misericordia, Señor, nos bendiga, nos acerque cada día más, Señor, a usted y a la semejanza de Cristo. Esperamos, Padre eterno, que su poder obre en nuestra congregación, entregando no solamente sanidad, Señor, cuando estamos enfermos, sino que la convicción del pecado para que muchos confiesen el nombre glorioso de Cristo. Esperamos estas cosas, Señor, que cada día le amemos mucho más a usted y que ninguno, Señor, se reste de aquel día glorioso, Señor, en que le veremos cara a cara en la gloria celestial. Esperamos estas cosas, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habiendo orado y considerando este texto, es que vamos a fijarnos, ¿cierto? Vamos a usar los primeros versículos, ¿cierto?, de lo que nosotros habíamos leído. Este pasaje de las Escrituras señalan claramente la causa de la incredulidad. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 37 que el Señor Jesucristo había hecho muchas señales, tantas señales, pero las personas no creían en esas señales que Él hacía. ¿Ya? Y es bueno considerar aquí que aquí aparece el por qué al final ellos terminaron cerrando su corazón. Y es porque a causa de que ellos no creyeron las maravillas que hacía Jesús y su testimonio en su predicación, fue por eso que ellos recibieron de parte de Dios el que su corazón fuese endurecido, ¿cierto? Fortalecido, endurecido, para que la palabra del Señor no llegara a ellos. Ahora, vamos a responder en este estudio bíblico la siguiente pregunta. ¿Es Dios el culpable de la incredulidad? Porque aquí claramente dice, el Señor fue quien endureció su corazón, ahí en el versículo 40. Y usa otra palabra allí que dice, cegó los ojos de ellos. ¿Ya? Pero esto, hermanos, obedece simplemente a las leyes que nuestro Dios nos muestra en su palabra. Y usted dirá, ¿pero qué leyes? Pues existen diferentes leyes. Y el Señor las ha mostrado en la Biblia. Y en cuanto a la incredulidad, por supuesto, aquel que es incrédulo y no quiere creer, su corazón va a ser cerrado, ¿cierto? Y sus ojos no van a poder ver la gloria de Dios en Cristo y su obra redentora. Y no olvidemos que existen diferentes leyes. Hay una ley de la medida. Recuerde usted, hermano, que aparece, ¿cierto?, en la palabra del Señor, algún texto que dice que con el juicio con que tú juzgas vas a ser juzgado y con la medida que mides vas a ser medido.
Y eso es como causa y efecto. Son leyes que el Señor ha dejado. Hay otro texto que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Causa y efecto, leyes que el Señor ha dicho, busquen al Señor y lo van a encontrar. Y búsquenlo más y más lo van a encontrar. Llámenlo y Él va a ser revelado, ¿cierto? Se abrirá nuestro entendimiento. Otros que hablan sobre la dureza voluntaria. Hay otro texto, hermanos, que dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, ¿cierto? Y eso es causa y efecto, ¿ya? Eh, por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira, ¿ya? Eh, cuando venga el justo juicio de Dios, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso está en Romanos capítulo 2, versículo 5. Por lo tanto, hay ciertas leyes ya eh, que el Señor ha dejado, ¿cierto?, en su palabra. Y hay otra que es la más sencilla, ¿cierto? Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Eso está allí en Gálatas 6, versículo 7. ¿Ya? Eh, todo lo que el hombre siembra, eso es precisamente lo que va a segar. Y el Señor lo ha dejado establecido, por lo tanto, lo que dice aquí, hermanos, es que el Señor, en su misericordia y en su bondad, hizo tantas señales y tantos milagros para que las personas que lo estaban viendo, atestiguando, ¿cierto?, creyeran en Él y en el poder de Dios, que al no creer, ellos consiguieron precisamente eso, que su corazón fuese cerrado, que no pudieran conocer al Salvador. ¿Ya? Vamos a ver esto ya en, en el desarrollo de este estudio bíblico. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿quién es el responsable por la incredulidad? Y esto no es ajeno a nosotros. Todos tenemos familiares, amigos y vecinos que no creen en Jesucristo. Y ponen muchas excusas para no creer. Incluso hijos que tienen padres que son incrédulos, padres que tienen hijos que son incrédulos y que no creen en el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, vecinos que al hablarles, al conversar con ellos, ¿cierto?, esquivan la conversación y lo llevan a cualquier tratar de terminar la conversación o cualquier otro tema, ¿ya? Y eso es real. Me pasó a mí, ¿cierto? A ver cuándo fue, la semana pasada, les comparto, ¿cierto? Eso. Estaba yo conversando con una señora sobre el Evangelio y acerca de la necesidad de creer y tener confianza en el Señor. Y me costó un mundo mantener el hilo de la conversación, porque habían eh, constantemente había evasión y hablar de otro tema y en el fondo hablar de otro tema que no fuera precisamente el comprender el Evangelio. Por lo tanto, hermano, esto no es desconocido para nosotros, sino más bien está presente, nos rodea, es parte de nuestra vida el tener amigos, vecinos, personas que no creen. Ahora, debemos rogar al Señor por ellos en oración, por su conversión, más que por su sanidad. Y esto también es importante, hermanos, tenerlo en cuenta. Oramos por sanidad mucho, pero oremos por la conversión de ellos, ¿ya? Para que puedan creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el camino al cielo, a la eternidad, y se puedan reconciliar con el Padre. El problema de la fe es que la falta de fe, en primera instancia, rechaza los milagros. Dice aquí ¿cierto?, que el Señor hacía tantas señales porque estaba conmovido, ¿cierto? En otros textos aparece eso, en el contexto, conmovido, ¿cierto?, por los sufrimientos del hombre. Las personas que rodeaban a Jesús tenían
tantas necesidades, tantas carencias, hermanos, que ese amor tan grande que el Señor tuvo, y Él le hacía estas señales, pero tantas, dice, tantas, y las personas no creían. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos creyeran que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, que Dios estaba obrando en Él y que el poder de esas tantas señales provenía de Dios, que su mensaje les iba a transformar y a cambiar su vida. Para eso eran esas señales, ¿ya? Jesús sale en búsqueda por los territorios, ¿cierto? Por los montes, por los desiertos, por las zonas costeras. Sale en búsqueda porque tenía una compasión muy grande, ¿cierto? Se conmovió y era tanto su amor que ministró a todos los que él pudo alcanzar, ¿ya? Haciendo obras, haciendo milagros. Dice aquí el versículo en Juan 21-25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo, pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que Jesús hizo, ¿cierto? No cabrían en las bibliotecas del mundo todos los volúmenes que se escribirían, ¿ya? Acerca de ellos. Qué maravilloso tiene que haber sido para esas personas contemplar, haber visto los milagros, haber sentido el amor en las palabras de Jesús hacia ellos. Cómo esa ayuda era real, era real, era concreta, era necesaria, pertinente acerca de las necesidades que ellos tenían. Y que era una sanidad real, no como cierto nosotros hoy en día vemos que uno se enferma y al siguiente año se vuelve a enfermar y viene un resfrío tras otro. No, cuando el Señor sanaba y hacía estas señales, eso se quedaba en estas personas, los marcaba para siempre. Entonces, hermanos, había milagros de calidad, por decir así, milagros reales que venían del propio corazón de Dios y que surgían de la sinceridad del Señor de querer ayudarle. Pero ¿qué nos dice aquí? Que ellos no creían. Y es algo que nos sorprende, pero no debería sorprendernos tanto porque fue la decisión de ellos. La incredulidad provenía de ellos. El Señor hacía estas obras y con compasión las manifestaba, pero las personas no creían. Ahora bien, otro asunto que tenemos que considerar aquí en el texto es en el versículo, ¿cierto? Donde dice que estas obras las hacía delante de ellos. Ahí en el versículo 37. Mire, hermano, voy a leer el versículo 37. Dice, empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían. Y esto nos muestra, hermano, en este versículo 37, ahí en Juan 12, 37. Nos muestra que el Señor nunca hizo milagros en oculto. El Señor hacía las cosas a la vista de todo el mundo, que ojalá todos los que alcanzaran a ver o a presenciar, a testiguar lo que estaba ocurriendo, pudieran llegar a comprender el origen del poder que obraba estos milagros. Él no estaba en un rincón oscuro, ¿cierto?, fuera de la vista de la gente. Jesús hizo sus milagros delante de todos, ¿cierto? Y ellos pudieron verlo de manera muy clara, ¿cierto? Donde Él mostró su poder como Dios mismo. Y de esto para ayudarles a creer en el Evangelio, que Él era el Mesías, de que tanto se había profetizado, de que Él era el Salvador, que Él tenía que restaurar, ¿cierto?,
las cosas, ¿cierto? Él tenía que restaurar, tenía que hacer convertir el corazón incrédulo a Dios. Y eso es lo que nosotros podemos comprender aquí en esta palabrita que están ahí, aparece como escondidita, ¿cierto? Que lo hacía siempre de frente, delante de ellos, para que todos pudieran observar. Juan 10:25 dice: respondióle Jesús: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Por lo tanto, el poder magnífico que tenía nuestro Señor, mostrando esa parte divina, ¿cierto? Al hacer cosas que era imposible a los ojos humanos, es como cuando alguien le cuenta a usted y le dice: oiga, créame si yo lo estaba viendo. Y dice: no, pero ¿cómo? No, me imagino que a usted le ha pasado alguna vez que alguien le cuenta algo y usted dice: no, ¿cómo se te ocurre? Si eso es imposible. Y el otro le dice: pero si yo lo estaba viendo, lo vi, yo estuve ahí cuando eso pasó, ¿cierto? Bueno, es algo muy, muy parecido a esto, ¿cierto? El poder del Señor. Pero ellos aún así no creían. Otro versículo se encuentra en Juan 14, versículo 11, y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras. ¿Ya? Aquí en el versículo 37, ¿cierto? No creían en él el tiempo. Ahí en el tiempo, en el texto griego, es continuo. Es continuo, ya dice, no estaban creyendo en él. Ese sería el tiempo ya en el cual tenemos que considerar esto. Ya ellos no estaban constantemente creyendo en él, a pesar de que ellos podían mirar sus obras. Ya. Eh, Sus ojos estaban cerrados ante la evidencia tan clara, ya e innegable, de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Ok? Eh, Vamos a avanzar, ¿cierto? Porque esto nos permite considerar, hermano, el por qué muchas personas se cierran de tal manera al Evangelio, aferrándose a diferentes ideologías, ¿cierto? Filosofías, o derechamente cerrándose a la existencia de Dios, eh, considerando la opinión de cualquier persona que se diga científico, considerando cualquier tendencia, incluso ocupándose más de ellos mismos muchas veces, ¿cierto? Eh, el crecimiento personal, mucho más allá de creer que exista un Dios que todo lo gobierna, crecimiento personal, decisiones que pasan por ellos mismos acerca de su futuro. Pero tenemos que avanzar en esto, ¿ya? ¿Y quién entonces sería el responsable de la incredulidad, hermano? No es Dios, no es Dios. Eh, es el hombre el que, no considerando al Señor, recibe lo que merece. Y es ahí donde se aplica la justicia de Dios. Por eso muchos no van a creer en el Señor y su destino es el infierno, el lago de fuego, como aparece descrito en la palabra del Señor, un lugar donde los dientes crujen, porque el horror y el sufrimiento ahí es constante, es día y noche y es eterno. Estar en esa condición de sufrir el juicio de Dios eh, debería ser lo más desgarrador que una persona podría llegar a pensar en su eternidad lejos del Señor. Tiene que ser una situación que gracias al Señor, por supuesto, los que somos creyentes no vamos a vivir, pero, pero no existen palabras que puedan describir, ¿cierto?, el tormento, la llama,
de fuego que nunca se apaga, el sufrimiento, ¿cierto? Las expresiones que aparecen en algunas parábolas, eh, que son atormentadas la alma en aquel lugar. Y esa es la consecuencia de la incredulidad. Ahora bien, hermanos, el problema de la fe, también, ¿cierto? De la falta de fe, el problema de la falta de fe también nos lleva a pensar que, que terminan las personas rechazando la revelación divina. Y esto es importante. Mire, consideremos aquí lo que dice el versículo 38, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Yo quiero considerar esto, hermanos, porque también es importante. Hay aquí un pasaje paralelo. En el Evangelio de Juan se mencionan dos versículos, ¿cierto?, que se encuentran ahí en Isaías 53, y que es la expresión más clara, la expresión más amplia de, de la obra que aparece descrita un poco más adelante del Señor, de quién iba a ser Él, de cómo lo iban a recibir. Y ahí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Aquí, cierto, en Juan dice, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Señor, ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro dicho? La falta de fe rechaza, cierto, la revelación de Dios. El Señor les había mostrado ahí en el profeta Isaías muchos siglos antes eh, acerca de los padecimientos del Mesías, acerca de su poder. Dice allí en Isaías 53 que él era poderoso por el conocimiento. Por el conocimiento es lo que le daba poder. Y dice que va a ser despreciado, ¿cierto? Y hay muchas cosas que aparecen ahí que es interesantísimo analizar. Pero los primeros versículos dicen Señor. Y es una pregunta, dice Señor, ¿quién ha creído a lo que nosotros anunciamos? ¿Quién puede creer al Evangelio? Entonces, cuando tú hablas con otra persona, cuando tú estás hablándole de Cristo Jesús, y la otra persona, ¿cierto?, no sintoniza contigo porque dice, bueno, son palabras, no entiendo lo que me está diciendo, y tú le dices, pero es que está escrito, y la otra persona piensa, sí, bueno, papel y tinta, algo que está escrito, y luego tú tratas de una y otra vez de hablarles del amor de Dios, de lo que está allí en la obra redentora de Cristo y en quién es Jesucristo. Y tú le dices, estaba escrito, Dios lo dijo, Dios lo reveló, está en las escrituras, y las personas pareciera que están entendiendo, bueno, palabras, alguien escribió, alguien compaginó, alguien ordenó eso, pero pareciera que no comprenden, ¿cierto? Aún así, nunca, hermano, nunca tenemos que dejar de hablar sobre las maravillas del Evangelio. En nuestra iglesia, y en muchas congregaciones, a pesar de que hay muchos traspiés, hermano, y esto es real, esto no hay que cerrarse a la realidad. Muchas de nuestras familias, de creyentes, tienen que ser evangelizadas, ¿cierto? Porque hay muchos miembros que manifiestan que no creen en Cristo, o manifiestan que el Evangelio no es para ellos, ya en sus obras lo muestran. Por lo tanto, hermanos, negar, no podemos negar que esto es una realidad, pero aún así, a pesar de estos traspiés, en nuestros grupos familiares o cuando evangelizamos, ¿cierto? No podemos dejar de hablar y de anunciar. Esta exclamación de Isaías dice, Señor, ¿quién es el que ha creído a todo lo que se le ha mostrado, a todo lo que tú has revelado? Entonces, la falta de fe, ¿cierto?, rechaza lo que el Señor ha mostrado y ha revelado en su palabra. Incluso en personas que son creyentes, hermano. ¿Cómo es posible que sean creyentes a media, o, o que algunas cosas sí, o que aceptan al Señor, pero que no les molesta el pecado, o que piensan que también tienen que desarrollarse en vida secular, ¿cierto? Donde hay logros, objetivos seculares, ¿cierto?, que tienen que cumplir, y dejan su
sus deberes, sus deberes como hijos de Dios. Es que eso, hermano, no puede ser. Eso muestra una falta de fe. Eso muestra incredulidad. ¿Ya? No es la pandemia, es la incredulidad, es que dejaron de creer en el Señor. Ya, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Y, y eso no puede ser, hermano. Nosotros también, al hablar del Señor a nuestra familia, a nuestros vecinos o a otras personas, ¿cierto? Debemos tener una clara convicción de que el Señor está haciendo una obra poderosa en ellos. No olvidemos que el Evangelio es potencia de Dios. Potencia es dunamis, de donde proviene dinamita. Eso me encanta decirlo. Es como tener dinamita en las manos que rompen la dureza, el corazón de piedra, ¿ya? Para que las personas puedan creer, ¿ya? Así es que eso, mis queridos hermanos, dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Ya? Eh, Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir mostrando el plan de Dios para la vida de las personas. Somos ese instrumento. El Señor nos escogió para esta preciosa labor. Gloria al Señor por esto, ¿cierto? Que somos parte de su plan. Somos parte de su plan. Tenemos también, ¿cierto?, que demostrarles cómo vivir el Evangelio al resto de las personas. ¿Ya? Es necesario. Otra cosa, el problema de la falta de fe, ¿cierto? Genera lo que dice aquí en el versículo 38. Genera incredulidad porque dice ahí, aparece otra pregunta, dice, ¿y el brazo del Señor a quién es revelado? Son las palabras de Isaías, ¿cierto? Versículo 38 en paralelo con Isaías 53. El brazo del Señor, y nos preguntamos qué es el brazo, ¿cierto? Hace muchos años atrás, en una clase allá en Concepción, ¿cierto? El hermano Iso nos enseñaba los tropomorfismos, no, tropomorfismo, creo que se llaman así, ya que es donde son figuras, ¿cierto? Que nosotros sabemos que Dios es espíritu, pero estas figuras, hay ocasiones que aparecen figuras aquí, es como que dice el brazo del Señor, pero nosotros sabemos que el Señor es espíritu, ¿cierto? Es espíritu, no es corporal, pero para mostrar, ¿cierto?, una característica que es el poder, el brazo del Señor, el poder del Señor. Y ahí dice, ¿a quién es revelado? Y nosotros podríamos considerar que el brazo del Señor, el poder del Señor que es revelado, tendría que ser necesariamente Jesucristo mismo, la persona de Cristo Jesús. Ya, el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Su poder, ¿a quién es revelado? Y, hermanos, la falta de fe, la incredulidad que se origina en el hombre, ¿cierto? Rechaza siempre, constantemente el poder de Dios, el cumplimiento de las profecías, ¿ya? Su poder para salvar, para libertar y dar vida. Escuchamos constantemente, ¿cierto? Esto de la liberación. Hay algunos grupos, de personas que dicen creer en Dios y que su discurso es constantemente la liberación, el evangelio de la liberación. Pero liberación ¿de qué? ¿De qué? Y ese es el punto. Hay algo que viene después de la liberación, el poder para salvar, para dar vida, para liberar. Pero liberar ¿de qué? Ok, entonces la falta de fe eh, genera, ¿cierto? Eh, que las personas no puedan contemplar o considerar el poder de Dios. Ahí en Juan 9, del 4 al 5, dice, conviéneme obrar las obras del que me envió entre tanto que el día dura.
La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Por lo tanto, la obra del Señor, su obra, él la hizo en su momento. Él no postergó nada. Él mostró su poder, y aunque las personas, ¿cierto?, rechazaron lo que, lo que, lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba mostrando, eh, no solamente eso, sino que también rechazaron la manifestación de su poder, porque ninguna persona podía obrar, eh, ninguna persona podía hacer los milagros que Jesús hizo si Dios no, si el Padre no estaba con él, si el poder mismo de Dios no estaba obrando en él. Por eso sus obras eran para mostrar, para iluminar el pensamiento, para iluminar el corazón, sus acciones, ¿cierto? Para que todos aquellos que vivían en tinieblas pudieran ser iluminados, ¿cierto? En su pensar, en su sentir, en su andar, y pudieran volver a encontrar el camino al Padre, ¿ya? Para que no anden en tinieblas errando, ¿cierto? Sino que encontraran en Cristo lo que iba a iluminar su vida, ¿cierto? Para encontrar el camino al Padre. Otra cosa, lo que estábamos considerando, ¿cierto? Que la falta de fe rechaza el poder de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que el que cree, ¿cierto?, en la revelación de Jesucristo, en lo que se profetizó, en el cumplimiento, en su poder, ¿cierto?, para salvar, para dar vida nueva, para transformar, para, para hacer que una persona pase de muerte a vida, era necesario que ellos tenían que creer, ¿cierto? Era algo que tenía que suceder. El creer en Cristo Jesús necesariamente tiene que creer en el poder que va a realizar esos cambios. Y es importante también considerar que muchas veces bajamos los brazos cuando estamos orando o estamos pidiéndole al Señor por la salvación de una persona. Y bajamos los brazos porque no nos olvidamos de que Dios tiene poder para cambiar. Hace un tiempo atrás, hermano, un colega me decía, oye, me decía, ¿en tu iglesia hay manifestación del poder de Dios? Y yo, al igual que ustedes, quedé perplejo, porque ¿qué le respondo? Pensé yo. ¿Qué le respondo cuando él me decía eso? Cuando él me preguntó, ¿hay manifestación del poder de Dios en tu iglesia? Si ese mismo Jesús que obraba, prometió y dijo que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, todos los días con nosotros, y nosotros entendemos que Él es la cabeza de la iglesia, del que nosotros formamos un cuerpo, de que Él nos dirige. Entonces la respuesta es clara. La respuesta es clara, hermano. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo eran para llevar a estas personas a creer, a volverse al Padre nuevamente, que transformaran su vida. O sea, era transformar su vida y que ellos encontraran la reconciliación a través de Cristo Jesús, el cumplimiento de las profecías, la revelación, el poder de Dios. Y ellos no lo creyeron. Para nosotros, la iglesia presbiteriana, nosotros oramos al Señor para que haya sanidad. Oramos para que el Señor sane a personas que han tenido cáncer, y el Señor los ha sanado.
Oramos para que el Señor sane personas que han tenido problemas a los pulmones y después no hay nada. Y pareciera que eso se olvida, pareciera que eh, constantemente aparecen reclamos y quejas oh, pobre de nosotros, cuánto sufrimos. Y muchas veces, hermanos, lo más importante de nuestra fe es que olvidamos del poder de Dios. Muchos de nosotros oramos para que nuestra familia esté bien, oramos para que nuestra iglesia continúe la labor que el Señor nos encomendó y que lo hagamos de la manera más fiel. Y el Señor nos levanta de aquí de la casa, ¿cierto? Y vamos, y nos conectamos, o vamos a los cultos del día domingo, ¿cierto? Pudiendo ir, por supuesto, si el trabajo lo permite, y, y estamos ahí. O muchas veces cuando oramos por la salvación de una persona, decimos, bueno, ya, si se lo dejamos en las manos del Señor. Y dejamos como que nos olvidamos de que el poder del Señor está ahí y que hay que solamente pedirlo. Ya, así como el Señor es benigno y se manifestó en nuestra vida, transformándonos, también lo puede hacer con otras personas. Ya, también, no dejemos de orar los unos por los otros. ¿Ya? Y sobre todo cuando hay problemas físicos, tenemos al mejor doctor, tenemos al Hijo de Dios, quien fue el que nos creó y nos formó del polvo de la tierra, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, como dice un salmo ahí escrito por David, ¿cierto? Al mejor doctor. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién recurrimos? ¿A quién consideramos antes de? Tiene que ser, ¿cierto?, que nuestra fe sea fortalecida y vayamos a Cristo para llevar nuestras necesidades al Padre. Por supuesto que hay manifestación, hermanos, del poder de Dios en nuestra iglesia. Por supuesto. Quizás, hermanos, tristemente, es la incredulidad de nuestro corazón lo que no nos permite recordarlo. Y eso, hermanos, es algo que es como un cáncer en nuestra iglesia. La incredulidad. Muchas personas que creyeron en el Evangelio hoy en día necesitan volver a ser enseñadas y predicadas en el camino del Evangelio. Si el Señor lo permite, continuamos con esa labor. Pero qué tristeza es ver cómo muchos se olvidan de la obra que el Señor hizo. A mí me tocó ver, hermanos, cómo el Señor sanó a una tía mía que tenía cáncer a la tiroides. Oramos en nuestra iglesia. Mi abuela en ese tiempo, en su congregación, también pidió la oración. Oramos por ella y el Señor la sanó. Y tristemente, hermanos, yo les cuento, no es que uno esté juzgando ya, solamente les cuento. eh, después, después no quería saber nada del Evangelio. Y, y cómo el Señor muchas veces hace cosas maravillosas porque responde la petición de sus hijos que oran con fe para el bienestar de otros. Y cómo esas personas se olvidan del Señor. Bueno, esa incredulidad no se origina en el Señor. Es propia del corazón de las personas. Por lo tanto, es por eso, obedeciendo a la ley de causa y efecto que muchas veces ya habíamos mencionado al comienzo de este estudio, que el Señor solamente lo permite, ¿cierto? Que el que vive en incredulidad, el Señor le va a dar esa incredulidad y sus ojos van a estar cerrados, ¿cierto? Para que comprenda el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, que la falta de fe nunca, nunca, nunca nos permita o nos lleve a rechazar el poder del Señor, de Dios, de Dios. Hay otro versículo que está ahí en Juan 8:24 que dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Aquí dice, porque si no creyeren que yo soy el Hijo de Dios, ¿cierto? En vuestros pecados moriréis. Por lo tanto, queridos hermanos, que ninguno de nosotros falte en el día en que tengamos que presentarnos, ¿cierto?, delante del tribunal del Señor, de Dios, de Dios.
que ninguno de nosotros falte en la gloria eterna a la cual el Señor nos ha prometido llegar. No olvidemos que ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está preparando moradas para nosotros, en el lugar, en la presencia misma de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que ninguno de nosotros, los que profesamos amar a Dios, los que decimos creer en el Señor con una convicción real que es un don de Dios, es parte de su gracia, que ninguno de nosotros falte en aquel momento por problemas de fe, porque se olvidó del poder de Dios, porque no creyó en la revelación, en las escrituras, acerca de todo lo que Dios mismo nos muestra acerca de la obra de Cristo, una obra transformadora. ¿Ya? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Eso dice ahí en Juan 3:36. Conclusión. Podemos entonces responder esta pregunta: ¿quién es el responsable por la incredulidad? La conclusión es: un hombre está perdido porque escogió no creer. Escogió no creer. Escogió no contemplar, no maravillarse por la obra de Dios, en su creación, en su revelación, en la Escritura, en lo que Cristo Jesús obró, ¿cierto? Él escogió no creer, por lo tanto el hombre está perdido. Y eso es causa y efecto. Su incredulidad y el escoger no creer en Dios es lo que le lleva precisamente al juicio. Decía un versículo ahí que la palabra es la palabra de Dios la que los va a llevar a juicio. El hombre no puede negar al Hijo de Dios y esperar no sufrir consecuencias acerca de eso. Todos los que rechazan a Dios tienen un destino que está descrito ya en las Escrituras. Aparece un pasaje aquí, ¿cierto? Un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, ¿ya? Una carta, ¿cierto? Es un mensaje de Dios a través de Pablo para la iglesia que se encontraba en la ciudad de Galacia. En nuestra Biblia está en el capítulo 6, y es el versículo 7 al 8, y dice: no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Bendito sea nuestro Señor, bendita sea su palabra. Esperamos que todo lo que hemos estudiado, ¿cierto?, de estos dos o tres versículos que se encontraban ahí en Juan capítulo 12, nos hayan mostrado, ¿cierto?, la realidad a la que se enfrentan las personas que no tienen fe en Cristo, quienes no le han aceptado como hijo de Dios, y que eso es consecuencia acerca de sus propias decisiones. Nosotros nos gloriamos en el Señor y en su misericordia, que nuestro destino era el mismo. Entonces, como conclusión, podemos ver que la incredulidad es consecuencia del corazón del hombre, pero la misericordia del Señor para salvar, eso proviene de Él, y nos gloriamos en Él, y estamos profundamente agradecidos de que el Señor nos haya traído al conocimiento del Evangelio. Siéntase agradecido, hermano. Pídale al Señor que fortalezca su fe. Hay que pedir en fe, no dudando, dice la palabra del Señor cuando oramos. Pida que, Señor, que aumente su fe, para que cada día pueda tener sus convicciones y a la hora de enfrentarse a las dudas, o cuando haya un pecado, ¿cierto?, con el cual está luchando, usted pueda vencer.
y pueda encontrar esa liberación de la cual muchos hablan, del dominio del diablo y del pecado en su vida, para que pueda glorificar a Dios y pueda ser libre de las consecuencias en vida y después de la vida, en la muerte, de lo que el pecado trae. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Es un gozo poder participar de los estudios, ¿cierto? Una alegría inmensa poder encontrar en la palabra del Señor el consuelo necesario. Vamos a orar para terminar. Padre amado, le agradecemos, oh Señor, por su palabra. Esperamos, Señor, que contribuya a que cada día le conozcamos más, a que podamos ver, Señor, y descubrir en su palabra estos tesoros maravillosos, Señor, que día a día alimentan nuestra vida espiritual, fortalecen nuestra fe. Permita que la vida espiritual de nuestra iglesia sea lo más importante para cada miembro de ella. Y tal cual como nos ha enseñado, Señor, su palabra, y constantemente, Señor, se nos enseña en la congregación, que cada uno de nosotros tome decisiones radicales con respecto al pecado, Señor, que podamos dejarlo para servirle, Señor, que usted llene con su santa presencia nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nos recuerde su palabra, Señor, a cada instante. Permita, Señor, que seamos parte activa, Señor, de la labor que usted nos dejó. Estas cosas, Señor, se las pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.